Muy buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Un abrazo. Quisiera que se me pueden escribir en el chat si me están escuchando y si están viendo la presentación, si son tan amables, para no habilitar los micrófonos y no generar esa perturbación que a veces nos ocasionan los micrófonos. Si son tan amables, me informan si todo está bien. Bueno, mis hermanos, muchas bendiciones. Muchísimas gracias, hermana María. Eh, Un placer y una responsabilidad enorme estar acá. Cada vez que me paro frente a ustedes, mis hermanos, siento una responsabilidad enorme, un compromiso muy grande de parte de Dios y espero poder servirles en lo que pueda, en lo que el Señor nos ha puesto al grupo de pastores Luises y David y Gregorio. De verdad que es un privilegio para todos nosotros servirles. Seguramente ellos coinciden conmigo que los primeros bendecidos somos nosotros, porque como ustedes saben, ser pastor, ser predicador nos obliga a buscar más de Dios para poder dar. Nadie puede dar si no se llena. Si no nos llenamos, no podemos dar. Los invito a que oremos, hermanos, a que pongamos este tiempo en manos del Señor, que sea el Señor el que nos dirija, nos hable, nos redarguya, que su espíritu descienda sobre nuestras vidas y sobre todo que nos llenemos no con el ánimo de engordar, sino con el ánimo de transmitir la palabra, el pensamiento de Dios a nuestras ovejas, a todo aquel que demande razón de Dios. Padre que estás en los cielos, honramos tu nombre y glorificamos, Señor, tu nombre, porque no hay otro, Señor, sino tú. Y queremos hoy clamarte por medio de tu Hijo Jesús por nuestras vidas, Señor, porque nada somos sin ti. Si tú no te revelas a nosotros, no tiene sentido. Lo que hagamos en esta vida sin ti es perdido, es paja que se quema o que el viento la lleva. Pero si nos unimos a ti, a tus deseos, a tus propósitos, Señor, si nos disponemos y si tú nos ayudas a disponernos, si tú nos ayudas en todo lo que necesitamos, entonces seremos lo que tú planeaste desde el principio que fuéramos, Señor. Nuestras vidas, Señor, están en tus manos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, así como nuestra incapacidad y nuestras limitaciones, para que tú bien obres en nosotros, Señor. Clamamos por revelación de tu Espíritu, por convencimiento de tu Espíritu, Señor, en todas las áreas que cada uno de nosotros necesitamos. Rogamos, Señor, y ruego por cada uno de estos pastores y ministros que están hoy conectados por sus vidas, por sus familias, para que sean guardados de toda enfermedad, de toda acechanza, de toda perturbación, de toda tentación, Señor, de todo dominio y poder de la carne sobre las vidas, Señor, de cada uno. Te pedimos, Señor, por sus familias, por sus hijos. Sabemos que ser pastor no es fácil a veces con los hijos, Señor, y por eso yo te ruego por los hijos de ellos, Señor, por sus ovejas, por el pastor Kim, Señor, por su salud, por su vida, por su esposa, sus hijos que están en Estados Unidos, Señor, por el pronto regreso de él a Colombia. Te clamamos, Señor, por cada uno de esos misioneros que estamos apoyando, Señor. Y sobre todo, Señor, por cada uno de aquellos que te sirve para que seamos para honra y gloria de tu nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy he titulado la octava entrega de los atributos de Dios como el pilar, uno de los pilares o fundamentos, diría yo, más importantes para iniciar una vida genuina en Dios. Y si Dios es todopoderoso, entonces, ¿qué? Si Dios es todopoderoso en verdad, ¿qué representa eso para nosotros? ¿Qué desafío representa para nuestros miedos, para nuestra vida, para el diario vivir, para lo que estamos enfrentando, para todas aquellas cosas que predicamos, para lo que nuestras ovejas deben afianzarse? ¿Qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer si ya sabemos por lo menos que Dios es todopoderoso? La semana pasada estuvimos hablando atentamente sobre lo que ocurrió en Egipto y cómo Dios se le revela a Moisés y le dice que ahora se va a dar a conocer de una manera diferente, porque a Abraham se le dio a conocer, a Abraham, a Isaac, a Jacob,
como un Dios omnipotente, como el Dios todopoderoso, como el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es como si, hermano, yo me imagino como si Dios dijera, lo más importante es primero que usted crea que yo soy el todopoderoso y todos los demás poderes caen. Y de aquí para adelante nos vamos a conocer. Es casi como si el Señor nos dijera, mire, si usted quiere echar un cimiento importante en su vida de caminar conmigo, de creer conmigo, piense que yo soy el Dios omnipotente. Piense que yo soy el Dios que está por encima de todo. Y hablamos. Discúlpeme que lo diga así, ¿no? En ese lenguaje coloquial. Pero es si el Señor nos dice que es omnipotente, de allí se desprenden, diría yo, hermanos, todos los atributos de Dios. Porque si es omnipotente, termina siendo soberano, termina siendo omnisciente, termina siendo omnipresente. Porque si puede todo, pues entonces de ahí se deriva todo. Entonces, cuando el Señor le habla a Moisés, en medio de ese contexto geográfico, histórico, cultural, metafísico, por la concepción de lo que era Faraón para esa época y para esa región y para todo el mundo de ese entonces, el poder, la fama, la riqueza, el poder político, el ser considerado Dios, el que daba la vida, el intercesor, el que activaba la riqueza, el que daba la prosperidad, el que protegía a la nación, el que juzgaba en el infierno quién sí se quedaba y quién no quedaba y quién podía reencarnar, el que intermediaba entre ese Dios más poderoso que el mismo faraón, que era Osiris, y podía volver otra vez a reencarnar, el que era pues el intermediario, el que había que tener bien para poder solucionar todos los problemas de la vida, el que las mismas naciones le tributaban y le temían. Pues en medio de eso se decide aparecer Dios y decirle al pueblo que estaba en unas condiciones de esclavitud, que no podían hablar duro, que se les había acabado su, entre comillas, cuarto de hora, y empieza a mostrarse un Dios, la realidad, digámoslo así, por decirlo de alguna forma, de ese Dios omnipotente, ese Dios en acción, ¿no? Y eso, recuerden, hermanos, nos invita a comparar estos tiempos. ¿Cuál será el faraón de este tiempo, no? ¿Cuál será aquel que manipula todo, que decimos sin el cual no podemos vivir, el que quiere el poder, el que ostenta la fama, la adoración, el que quiera tener más seguidores, el que, digámoslo de alguna forma, consciente o inconscientemente, para no herir susceptibilidades, nosotros llegamos hasta depender de ellos, puede ser hasta la misma iglesia, ¿no? Hacemos de la iglesia un ídolo porque decimos, bueno, y si no diezman, entonces, ¿qué va a pasar? Y se nos olvida que Dios es el que provee. Bueno, en fin, el que da la prosperidad en estos tiempos, ¿no? ¿Cuáles son los dioses? No solo del mundo, porque pues el Señor no nos dice que sí, miremos el mundo, pero que miremos primero el problema que tenemos nosotros en nuestros ojos. Entonces vale la pena que nosotros observemos, que miremos ese comportamiento nuestro, que no escuchemos solo las palabras. La gente le gusta a muchos políticos porque hablan duro y porque como que es la voz del resentimiento, y entonces las palabras suenan muy bonitas, pero a la hora de hacer son un desastre. Y sobre todo, mis hermanos, comparar con la verdad. Eso nos lleva a plantearnos siempre esta pregunta, hermanos, es qué tan lejos o tan cerca estamos de esa verdad, de que ese Dios que declaró, yo seré tu Dios, yo estaré contigo, yo que soy soberano, yo que soy omnipotente, yo que soy omnipresente, yo que soy eterno, que soy inmutable, yo que existo por mí mismo y no dependo de una vela que me la prendan o que me echen agua o que me ofrezcan un sacrificio para vivir y para ser y para existir. Yo que soy santo, es decir, apartado y diferente a todo lo demás. Yo que soy justo y bueno, amoroso, misericordioso. Yo que tengo la verdad, que soy la verdad. ¿Qué tanto de todo eso es una realidad para nosotros? Para nosotros. Porque si nosotros mismos como pastores, como predicadores, no estamos
empapados, no estamos en comunión con eso, no lo podremos transmitir. No podremos transmitir esa realidad del cielo. De allí que siempre necesitamos ser llenos de Él, llenos de su verdad. Y una de las llaves para eso es reconocer nuestra incapacidad. Reconocer que ese Dios, imagínense ustedes, cómo en nuestra mente limitada puede caber ese Dios. Eso implica una palabrita muy importante que se quiere sacar hoy de tajo en la humanidad, y es el esfuerzo. Si eliminamos el esfuerzo de buscarlo, si eliminamos el esfuerzo de dominar nuestra carne, si eliminamos el esfuerzo de estudiar las escrituras, si eliminamos el esfuerzo de acudir a alimentarnos a la iglesia, si eliminamos el esfuerzo de enfrentar nuestros miedos, si eliminamos el esfuerzo de ver nuestra realidad, no queda absolutamente nada. Eliminar el esfuerzo nos priva de todo del gozo del Señor. ¿Sí? Todos, sin lugar a dudas, hemos tenido que hacer esfuerzos. Ahora, no es que por el esfuerzo Dios me recompense, de ninguna manera. Yo estoy convencido que Dios es el caballero más grande que puede haber. Él no entra sin ser invitado. Él no habla si no lo permite. Él no deja, Él no supervisa permanentemente. Hay una supervisión personal sobre su vida, sobre su vida. La hubo sobre David cuando fijó los ojos donde no era, cuando se inventó el plan para salir del problema del embarazo de Betsabé, cuando estaba triste por lo que Absalón le estaba haciendo. En fin, Dios tiene una supervisión personal de cada uno de nosotros. Dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza, que en mi caso ya me quedan pocos, los tiene contados. Entonces tiene una supervisión personal con cada uno de nosotros. Hacernos de la vista gorda es un peligro. Hacernos de la vista gorda no es cooperar con Dios. Hacernos de la vista gorda no es tener comunión con Dios. Entonces tenemos que ser completamente sinceros, realistas, honestos con Dios, entrar a ese tabernáculo con todo eso que vimos de lo que en realidad somos nosotros, porque Dios sabe, Dios nos conoce. Y de allí parte que nosotros entonces dejemos de confiar tanto en nosotros y empecemos a confiar más en Él. Dos palabras que vimos la semana pasada, emuná y bitajón. Emuná es la fe y bitajón es la confianza. Mucha gente tiene fe, dice que tiene fe, pero una fe sin confianza en realidad no es operativa. Porque yo puedo creer, pero si no confío, no voy a actuar nunca. Y esa confianza se ve minada en nosotros por una cosa principal, pastores, por el miedo a esas preguntas que nos dicen, que nos retumban acá en nuestra mente, y Dios me respaldará. Y si yo oro por el enfermo y el enfermo no se sana. Y más cuando empezamos a hacer declaraciones, ¿no? Yo declaro que va a suceder esto, sí que peor todavía, o sea, más comprometidos quedamos que yo, a mi juicio, pues yo no me atrevo a hacer ese tipo de declaraciones. Confío en Dios, sí, confío en Dios, pero hay que ser muy prudentes, porque a veces son emociones. Ya vimos casos de lo que pasó en un famoso cantante que falleció y hubo declaraciones allí y terminamos nosotros, en cierto modo, que la gente se preguntara entonces dónde estaba Dios. Hay que aprender, creo yo, a caminar, pero de la mano del Señor, con esa fe y con esa confianza. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero una fe sin obras es una fe muerta, una fe sin confiar. ¿Cuántas veces, hermanos, por nuestra experiencia hemos ministrado personas que han fallado y no salen de allí porque fallaron? No se restablecen, no se restituyen, no admiten que pueden volver otra vez al Señor. Entonces creen en Dios, pero no confían en Dios. Y esto es muy peligroso. Y esto me lleva a plantear este esquema, mis hermanos, este esquema que en el contexto de que siempre, todo ser humano, esto es de todo ser humano, estamos escuchando una voz interior. Siempre estaremos escuchando nosotros una voz interior. Generalmente es la conciencia. Pero sabemos que tenemos internamente dos voces.
Una que proviene de ese instinto animal, instintiva, terrenal, de impulsos, de los instintos, de esas fuerzas pasionales que la llamamos carne, que se define en la Biblia en el Antiguo Testamento como nefesh, y la otra, la del alma espiritual, la del soplo de Dios, la de la neshama de Dios, esa partecita que nos hace nosotros pensar siempre en Dios, que es celestial, que es espiritual, que es apacible, que es tierna, que porta la verdad. Pero precisamente el libre albedrío que nosotros tenemos es saber identificarlas y saber decidir correctamente con nuestra mente humana, intelectual, incluso hasta racional a veces, quién, qué es y de dónde viene cada cual. La palabra de Dios nos enseña allí en Mateo capítulo 6, verso 21, donde esté tu tesoro, lo más valioso, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Es claro, hermanos, es claro. Donde está tu tesoro, donde está lo que a nosotros nos apasiona, donde está lo que a nosotros nos gusta, donde está, allá va a estar el corazón. Y yo digo, gracias Dios mío, gracias por ponerme ese deseo por tu palabra, por amar tu palabra, porque quiero estar ahí. Pero también he tenido que luchar contra otras cosas muy, muy duras, muy tenaces. Tengo que luchar contra mi temperamento, tengo que luchar contra aquellas personas que Dios coloca en mi camino para entrenarme a amar y perdonar. ¿Sí? Porque amar a los que nos aman es muy fácil y gracias a Dios porque yo creo que los pastores recibimos mucho amor y mucho aprecio de parte de las ovejas. Pero hay otras personas que no nos aman tanto. Y ese es el sparring. Ese es aquel que Dios colocó ahí para medirnos, a ver, ¿y tú cuánto amas a aquellos que no se merecían ser amados según tú? Entonces es donde uno empieza a decir, bueno, ¿dónde está mi tesoro? El tesoro está en que yo sea famoso, en que yo sea admirado, en que me alaben, o está en lo que dice la palabra de Dios. Porque oír no es escuchar. Ya algún pastor nos habló del famoso Shema Israel, escucha Israel, ¿no? Porque siempre vamos a oír muchas voces, pero vamos a escuchar una sola. Vamos a atender una sola. Ahorita que todo es en línea, ahorita que se ha disparado el comercio, nos llegan a los correos promoción de zapatos, promoción de ropa, pantalones, promoción de todo, la vida y por haber celulares, nos llegan al WhatsApp, nos llega a mensajes de texto, nos llega una cantidad de información y si nuestro corazón se inclina a escuchar eso, si nuestro corazón se inclina a oprimir un clic allí y mirar qué es lo que nos ofrecen, más posibilidades tenemos de gastar el dinero. ¿Sí? Porque si nuestro corazón tiene afinidad con eso, pues iremos a escuchar, estaremos atentos, ¿no? Yo les voy a contar un secreto. Tengo estaba a punto de decir, compro un lector de PDF. Y digo, sí lo voy a usar o no lo voy a usar. Sí lo voy a usar y no lo voy a usar. Y como a uno lo están rastreando por redes y por todo, le están llegando mensajes permanentemente, está uno mirando páginas y salen allí los anuncios, ¿no? Porque eso es monetizar, eso es afiliar, ese es el comercio hoy en día. Y he llegado al punto, bueno, Señor, entréname en esto de dominar mi carne para no comprar lo que no necesito. Y todavía no sé si en verdad lo necesite o no. Todavía no sé, mis hermanos. Y le doy gracias a Dios porque en otra época ya lo hubiera comprado, quizás. Entonces, se trata de eso, en esos detalles pequeñitos de escuchar bien a quién, de identificar. No necesitamos pasar por pruebas duras, difíciles. Si queremos ser entrenados por Dios, allí está la voz de Dios. No necesitamos un terremoto, no necesitamos un vendaval. Necesitamos tener la disposición y querer hacer la voluntad de Dios. No podemos ser fieles a dos. O serviremos al uno y odiaremos al otro, hermanos. Entonces son cosas que como pastores creo que es fundamental que nosotros las experimentemos, las vivamos y las enseñemos para que cada hermano y hermana aprenda a discernir y aprenda a no depender de que el pastor si hago o no hago, sino aprenda a depender de Dios. Siempre
sabiendo que tenemos nosotros la capacidad de escoger, como el Señor lo dice en Deuteronomio capítulo 30. Viendo este tema, entonces, me pregunto, ¿a quién escuchamos y a quién oímos en torno a que Dios es todopoderoso? ¿Hemos oído que Dios es todopoderoso o hemos escuchado que es la acción de oír atentamente con la intención de obedecer? Si Dios es todopoderoso y lo hemos escuchado, si no escuchamos nuestro yo, ni el mundo, ni el diablo, Satanás, si no escuchamos la palabra frente a las dificultades y a las adversidades y tenemos cimentado en nuestro corazón que Dios es todopoderoso y lo hemos escuchado atentamente con el ánimo de que entre a nuestra vida, yo creo que nuestra vida será mucho más madura espiritualmente hablando. En Génesis capítulo 18, verso 10 al 14, nos narra la historia de Sara y Abraham. Dice la palabra: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y esto está lleno de tanta riqueza, hermano, porque cuando uno lo analiza y dice, pues imagínese uno tener el poder de vaticinar, de decir habrá un tiempo, de contra toda la naturaleza biológica que estaba sucediendo ahí, todo lo que le había ocurrido ya a su cuerpo de Sara, al mismo Abraham, decir, pero tendrás un hijo. Y tendrás un hijo no cuando tú quieras, sino cuando yo quiera. ¿Y eso quién lo puede hacer? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede asegurar eso? Y Sara pues se ríe, tal vez se burla, tal vez es una risa nerviosa, tal vez es duda, ¿cierto? El texto en cierto modo no lo aclara, pero Dios sí pregunta, ¿habrá algo difícil? Y esa es una pregunta que creo que nosotros nos debemos hacer si hemos escuchado bien o si hemos oído nomás. Para nosotros hay algo difícil, pero en el sentido, hermanos, de no solo tener fe en que sabemos que para Dios no hay nada difícil, sino tener la certeza, la confianza de que es así. Eso no significa, y es un error grandísimo, que entonces por el hecho de que nosotros creamos y tengamos confianza, Dios se nos convierta en un sirviente para cumplir nuestros caprichos. Porque entonces Dios sería un Dios al servicio nuestro. Hay algo muy importante que sale de ese sacrificio de Abraham y es la relación que Dios tenía con Abraham. Una relación, pienso yo, mis queridos hermanos, por lo que a mí concierne, que fue una relación basada en un amor que nosotros quizás no hemos logrado descubrir. Y lo digo por una razón muy sencilla. El amor de estos tiempos es un negocio. Bueno, yo me sorprendo que también en nuestro grupo de pastores Dios quisiera mostrarnos que la contabilidad es muy importante, ¿no? Tenemos contadores para muchos consejos de contabilidad, pero sabemos que las relaciones contables, financieras, de negocios, se mueven por intereses. Y esas relaciones terminan cuando los intereses se acaban. Si nuestras relaciones con nuestras esposas, con nuestra esposa, se basa en la belleza se va a acabar. Si se basa en el interés, cuando cese el interés, el amor se acaba. Y yo encuentro que Abraham, a pesar de que Dios le dijo que si estaba dispuesto a sacrificar su hijo,
tuvo esa fe y esa confianza, contrario a todo su interés de que se cumplieran las promesas en su propio hijo, en tener la tierra, en ser padre de multitudes, frente a que Abraham creía que él tenía el poder para resucitar a su hijo. Y me parece interesante que nos cuestionemos nosotros hoy en torno a esa relación que tenemos con el Omnipotente. ¿Nos conviene una relación con el Omnipotente, mis hermanos? ¿Es conveniente para nosotros porque teniendo al Omnipotente tenemos las añadiduras? ¿Es conveniente para nosotros creer en un Dios que nos puede dar todo? Porque sería una relación como de un negocio. Yo te doy mi vida, pero tú me das todo lo que yo quiero y necesito. Y creo que ese fundamento no es eterno. Sería un fundamento basado en simplemente un mero interés. Y ahí no habría amor. Acabo de hablar con una madre cuyo hijo esta semana lo encarcelaron por un acto que pues no es de honor para la familia, obviamente. Pero esa madre, como todas las madres buenas, amará a su hijo, y me lo decía, hasta la muerte. Porque no está basado en un interés, si le conviene o no le conviene tener a ese hijo, sino está basado en un vínculo mucho más importante. Y creo que allí tenemos que avanzar cada uno de nosotros. De alguna manera Job no lo muestra, ¿no? Job era un hombre que hacía muchas cosas, tal vez por interés, pienso yo, porque él hacía sacrificios todos los días por sus hijos y por él, por si hubieran pecado. Y tal vez Dios le da la lección y termina reconociendo Job en el capítulo 42, verso 1 al 2. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Una declaración doble, de doble vía. Conozco que todo lo puedes. Job tenía que reconocer, aprender, que no solo era porque él ofrecía sacrificios, que no era por sus obras y su justificación, sino que Dios era soberano, que Dios controlaba todo, que Dios podía quitar y podía dar. Yo me pregunto, ¿cuántos hermanos dicen hoy en día, el diablo me quitó? El diablo me robó. Y entonces pienso yo que el Dios omnipotente se quedó dormido y dejó que el diablo robara. Porque el Dios omnipotente entonces no es tan omnipotente. El libro de Job nos enseña verdades muy poderosas y muy profundas que quizás valdría la pena que reevaluáramos un poco el pensamiento que tenemos sobre esos aspectos, porque el diablo le pidió permiso, Satanás le pidió permiso a Dios. Y es más, él mismo declara, pero ¿cómo si tú lo tienes cercado? Tal vez ni Job mismo sabía de esa realidad espiritual, pero finalmente lo entendió y respondió: yo conozco que tú eres el Todopoderoso. Porque finalmente Job fue restituido. Y no fue restituido porque diga la palabra que el diablo le devolvió lo que le había robado, porque si le hubiera devuelto, entre comillas, lo que le había robado, pues hubiera quedado en la misma condición. Pero la Biblia dice que fue mejor su condición postrera que la primera. Porque Job aprendió que Dios, el Dios a que le servía, era el Dios todopoderoso. Y esto mismo nos dice, haciendo la declaración colateral, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo me pregunto muchas veces, ¿yo para qué le voy a ocultar que estoy dudando a Dios si estoy dudando? ¿Para qué le voy a ocultar a Dios que estoy triste si estoy triste?
¿Para qué le voy a ocultar a Dios que no le puedo agradecer porque le pegaron al carro y lo rayaron, porque me duele una pierna, porque, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué yo le voy a ocultar a Dios que estoy enojado si Él sabe que yo estoy enojado y yo debo saber que Él sabe? ¿Por qué? Si Dios es todopoderoso. Una genuina relación basada en el amor con Dios tiene que partir entonces de esa declaración que Dios le hace a Moisés, porque yo me di a conocer como el Dios todopoderoso, Abraham, a Isaac y Jacob, pero ahora me daré a conocer en mi nombre Jehová. El Salmo 62 hace una declaración tan tremenda y tan importante. Verso 11 dice, Dios ha hablado con claridad. Dios no dice, Dios ha hablado con ambigüedad. Dice, Dios ha hablado con claridad. Y lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. Pues son las declaraciones que da la palabra y nosotros nos preciamos de decir que nos guiamos por la palabra y que la palabra para nosotros es la autoridad y que la palabra para nosotros es la guía y es la fuente de fe. Pues aquí está sencillo. La palabra nos dice que el poder le pertenece a Dios. ¿Por qué entonces nosotros nos atribuimos el poder? Yo me puedo atribuir el poder de predicar. Yo no tengo el poder de predicar, o no tendría, mejor corrijo, no tendría el poder de predicar si Dios no me lo diera. No podría. Una vez un amigo se encontró conmigo y me dijo, oiga, Luis Fernando, supe que usted ahora es pastor. ¿Sabe qué voy a hacer yo? Yo voy a abrir en mi garaje, voy a comprar unas sillas y voy a hacer lo mismo, así me lleno de plata. Claro, lo dijo para ofenderme. Y le dije yo con mucho respeto, le dije, haga una cosa, hágalo. Y si le sale algo de Dios para la gente que le llegue allá, bendito sea el Señor. Y entienda que si Dios no le da la capacidad, el poder, no lo tendrá. Inténtelo. Hermanos, todo lo que hemos recibido, aún la ropa que llevamos puesta, aún el poder de cortarnos las uñas de los dedos, de mirarnos al espejo, es porque Dios nos lo ha dado. El poder le pertenece a Dios y Dios lo da a quien quiera. Es algo que, repito, nos ilustra Apocalipsis 4, ¿no? Entregando todas nuestras coronas. Ese pasaje cuando llega ese padre a pedirle a Jesús que le sanara al hijo, que lo liberara porque el demonio lo estaba oprimiendo y decía, si tú puedes, si tú puedes. Le estaba diciendo al Todopoderoso, si tú puedes. Y él le contesta, lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Y el mismo Señor dice, o la misma Escritura dice, por favor, ayuda a mi fe. Ayuda a mi fe. Ayuda a mi fe, Señor. El Señor en ningún momento le dijo, ¿sabe una cosa? Usted ni siquiera está convencido, hasta luego. Cuando usted esté convencido de que yo soy Dios, venga. No. Simplemente el hombre reconoció que necesitaba aún esa fe que es un don de Dios para nosotros. Creer, el hecho de creer, de estar aquí convocados, hermano, yo le digo a usted con todo respeto, mi hermano, Dios nos ha dado ese privilegio hermoso de creer.
de creer para estar con Él, de creer para poner nuestros pies y caminar con Él. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Un hermano me decía en una orientación esta semana, pero ¿cómo hago, pastor? Yo ya le he dicho a mi papá, yo ya le he dicho que Dios es el Todopoderoso, que crea en el Señor Jesucristo. E imagínense que se puso por allá a pagar unos rezanderos para una enfermedad que tiene el plátano en la finca. ¿Cómo va a hacer eso? Es que tuvimos que pedirle perdón a Dios y ya le hemos repetido y ya yo no sé qué más hacer. Entonces le dije, la Biblia dice que cuando venga, le di el nombre de él, cuando venga él convencerá de pecado, justicia y juicio. Así dice, hermano. No, dice que cuando venga el Espíritu Santo. Si nosotros estamos convencidos y si nosotros necesitamos más convencimiento, eso viene del Espíritu Santo. No viene de nuestro intelecto, no viene de nuestra razón, no viene de nuestra capacidad. Tenemos que aceptar que ese Dios de los imposibles hace posible nuestra vida espiritual en nosotros, y a Él sea la honra y la gloria por siempre. En ese pasaje precioso que yo considero que pues el Señor dice que es la más importante de las parábolas, porque si no entendemos esa, no entenderemos ninguna otra, la parábola de la semilla, y ahí la ilustro de alguna manera, mis hermanos, de alguna manera la ilustro acá, como esta semillita que está aquí, ¿cierto? Esa semilla que podemos apreciar aquí en esta parte, que es pequeñita, ¿no? Relativamente pequeña. El Señor utiliza la semilla de mostaza. Yo sé que hay semillas más pequeñas que la semilla de mostaza, pero bueno, esa semillita, dice la Escritura, que siendo la más pequeña de todas las semillas, solamente en el contexto geográfico de allá sería quizás la más pequeña, pero que se convierte en la planta más grande del huerto y que hace que lleguen las aves, los pajaritos y hagan nidos en sus ramas. ¿Mm? Jesús le dijo a ese hombre, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible. Es posible. No dice todo será hecho como usted lo pida y yo me convierto en el genio de la lámpara que simplemente frote con la fe y aquí están los deseos que usted tiene que cumplir. No, todo le es posible. Porque si no, él dejaría de ser el soberano que se desprende de la omnipotencia. Dejaría de ser el omnipotente y seríamos nosotros los omnipotentes. Y le clama, creo, ayuda mi incredulidad. Esa semilla, sin lugar a dudas, tiene que ver con la declaración de que Dios es todopoderoso, mis hermanos. Todopoderoso. Y conviene que nosotros analicemos y pensemos cuál destino tiene esa palabra de Dios Todopoderoso en nosotros que somos la tierra. En Adán, Adama viene de tierra. Adán, en la tierra. Adán es tierra, somos tierra. Y la tierra es lo que sembremos en ella. Entonces, mis hermanos, así como Elías se paró al frente y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si vale es Dios, el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Yo tuve que hacerme esa pregunta y quiero que nos la hagamos honestamente. ¿Qué tanto de verdad de eso, de Dios es todopoderoso, está en nosotros o nos ha dado miedo? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto nosotros oímos o escuchamos verdaderamente? Porque si bien es cierto, usted, príncipe de Dios, usted, sacerdote de Dios, usted, siervo de Dios, usted, hijo de Dios, Dios declara sobre su vida algo muy importante, Deuteronomio 4,
verso 35, a ti te fue mostrado, a ti hermano, a mí me fue mostrado, para que supiéramos que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Estamos privilegiados. El pueblo de Israel fue privilegiado porque Dios se mostró a nosotros para que supiéramos, para que nos enteráramos, para que conociéramos que Jehová es Dios. Y ese saber va mucho más allá de informarnos y que no hay otro fuera de él. No hay otro fuera de él. Yo creo que se nos complica la cosa entonces cuando leemos y cuando nos afianzamos en la verdad y cuando nos confrontamos, si hay otro poder por fuera de él. Siempre que han habido catástrofes, siempre que han habido dificultades, siempre que le pasó algo al pueblo de Dios, el pueblo de Dios aprendió que Dios era el único. Leamos la historia de los jueces, leamos la historia del exilio, leamos todos esos momentos en donde los hombres de Dios fueron probados. Nunca volvieron a ser iguales. Y yo me atrevo a decir, hermanos, con todo respeto hoy día, que de esta pandemia nosotros no volveremos a ser iguales. No volveremos a ser iguales. Estemos completamente seguros que de esto las iglesias no volverán a ser iguales. Nosotros no volvemos a ser iguales. Esto nos cambió. Algunos para bien y otros para mal. Y yo estoy convencido, mis hermanos, completamente convencido, que en este tiempo se definió una cosa muy importante. Si la gente, nuestras ovejas, nuestros fieles, los que acudían a las iglesias, necesitaban de Dios o de un hombre para ser guiados. Porque la persona que verdaderamente estaba buscando a Dios, la persona que verdaderamente busca a Dios con su corazón, sería una persona que se afianzó en este tiempo, una persona que maduró en este tiempo. Pero el que estaba de turista en la iglesia se enfrió. En la iglesia uno tiene la oportunidad de verlos. Y la gente va y dice, yo me toca ir a la iglesia porque hace tiempo que no voy, el pastor no me ha visto dentro de la iglesia y cuando me lo encuentre, qué pena, entonces me toca ir. Pero en esto donde no tenemos nosotros el control, nosotros los seres humanos no tenemos el control. Dios sí tiene el control. Y nosotros mismos aprenderemos que el verdadero pastor de las ovejas es Él. Y que confiamos en Él para que lo que Él nos dio al cuidado lo podamos hacer con lo que tenemos ahora. Y nos afianzamos en Él, en el Todopoderoso, porque no hay otro fuera de Él. En Apocalipsis capítulo 1, verso 8, hay una perfecta declaración, ¿verdad? Una declaración que nos dice, yo soy el alfa y la omega. Y sabemos a quién se refiere, el principio y el fin. Y el Señor dice que es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y sabemos que se refiere a Jesucristo y lo declara como el Todopoderoso. El Todopoderoso. O sea, que el Señor Jesucristo diga que es el Todopoderoso. ¿A quién nos está mostrando el Señor Jesucristo? No nos podemos quedar con que sea el suficiente Salvador. También es el Dios Todopoderoso. Y hay un reclamo duro en la palabra en Malaquías 1:6 precisamente por esto, porque dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. ¿Dónde está el honor y el respeto que me merezco? Luis Fernando San Miguel, ¿cuál es el honor que usted le da con sus acciones, sus pensamientos, frente a las dificultades, frente a las adversidades, Luis Fernando? Cuando usted contrasta el temor, el miedo,
la necesidad, la escasez frente a ese Dios que merece que nosotros le digamos, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Y no que se lo digamos, sino que en verdad lo tengamos aquí adentro de nuestro corazón. Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Todos nosotros, pastores, o la gran mayoría, perdón, no generalizo, discúlpenme por favor mi impertinencia, mi falta de respeto, pero llegamos a pensar, si el rico de la iglesia ofrendara, si el rico de la iglesia viera la necesidad y nos diera, si a veces por alguna razón colocamos esa esperanza en el político, porque tiene el poder, porque están mandando. Si nosotros a veces por alguna circunstancia inclinamos nuestro corazón a aquel que nos puede ayudar, que no digo que Dios no use hombres, pero si tienes porque Dios le dio y porque Dios le dio el poder. Es que es tan fácil encontrar la respuesta, pagar una deuda con otro crédito. Es tan fácil que me preocupa que mi vida no responda a la premisa de que Dios es el Todopoderoso y que podamos ver cosas grandes y maravillosas. Hace una semana, sí, este domingo cumple 15 días. El sábado pasado, antepasado, una hermana me llamó porque su mamá, ya una abuelita con problemas de corazón, sufrió un derrame. Los médicos le dijeron, no hay posibilidad. Su mamá se va a morir, la mitad del cuerpo paralizado. Y obviamente pues la señora me escribió llorando, expresándose con dolor, lo que habían dicho los médicos. Y ya sabemos que Dios, todas las cosas ayudan a bien, oremos. Mientras tengamos la posibilidad de creer en ese Dios, Dios podrá hacer un milagro. Hermanos, eso fue el sábado, el domingo la situación fue la misma. Y el lunes la señora se paró de la cama, pidió comida, dijo que se quería bañar. En la tarde estaba ya en la casa porque el Señor hizo un milagro. Gloria al Señor, ese es el Señor. Pero a veces nos cohibimos de decir, confiemos en Dios, porque pareciera que fuera nuestra reputación de pastores, como que está comprometido en nuestro nombre. Si falla Dios, entonces como que nos sentimos que las ovejas nos dicen, a ese pastor Dios no lo escucha. No es la fama nuestra, no es, con todo respeto lo digo, ni mi ministerio, ni ninguno, es el Señor, que Él es el Todopoderoso. Esto a veces cuesta, y no digo que es que yo sea el dichado, el perfecto, para nada. Dios sabe cuánto lo necesito. Pero sí es muy importante que como pastores, mis hermanos, recordemos, como hijos de Dios, recordemos que si creemos en un Dios todopoderoso, que nos supervisa a cada uno individualmente, nos cuenta los cabellos, y que su palabra dice que todas las cosas ayudan a bien, entonces todo ayuda bien. Todo es para bien. Que tengamos la mirada puesta en los bienes de esta tierra, nunca lo vamos a entender, nunca lo iremos a comprender y nunca daremos gracias por lo que ocurre. Pero si tenemos la mirada en el cielo, en la eternidad, en la salvación de nuestra alma, en la comunión con Dios eterna, en el amor del Padre, en el amor del Hijo, en la comunión con el Espíritu Santo,
sabremos que aún las ofensas, aún las debilidades, aún las necesidades, aún las situaciones por las cuales estemos pasando, todas nos ayudan a bien para desprendernos de esta tierra y mirar a los cielos, al Dios Todopoderoso. Cuando nuestra fe se entiende con la razón, no es suficiente para decir que tenemos fe, mis hermanos. Ni mucho menos que todo es para bien. No es suficiente. Porque no podemos entender lo que Dios está haciendo. No podemos entenderlo. Dios es superior a todo lo nuestro. Dios está por encima de todo. Y si le metemos la razón como elemento fundamental para creer en Dios, quedamos descalificados. Nunca podremos decir, ay Dios, gracias por el COVID que le dio a mi hermano, gracias por el COVID y los cuidados intensivos en lo que está aquel otro. Porque con la razón nunca podremos tener lo suficiente para dar gracias. Nunca. No es con la razón. No es de esa manera. La fe desafía nuestra razón. Porque nosotros no podemos ver el bien. No podemos ver el bien de la prueba. Porque si fuera así ya no sería ninguna prueba. No sería ninguna prueba. No sería ningún examen. Si supiéramos las respuestas, no sería un examen. No estarían evaluándonos a nosotros, no nos estaría haciendo que Dios nos examinara a nosotros y nosotros nos diéramos cuenta qué nos hace falta. Le huimos a esa realidad, a decir que tenemos miedo, a decir, ayúdanos, Señor, ayúdame a creer. Porque si la prueba es que yo no creo, la prueba es para que Dios me muestre que yo no creo que Él es todopoderoso. Entonces, ahí es donde debemos clamar. Ayúdame, Señor. No podremos ver bien la prueba si es con nuestra razón. La única manera de triunfar en la fe es que nosotros comprendamos que ese Dios todopoderoso es un Dios de amor y que no hace el mal. Y por tanto, todo lo que Él quiere para nosotros es para bien. La razón no nos lo deja hacer. Solo Dios ve y sabe la profundidad del sendero por el que tenemos que transitar en esta vida material y espiritual. Solo sabe Dios porque a algunos les dio dinero, a otros no les dio tanto. Porque la prueba que esa persona necesitaba era el dinero, para ver si decía, ay, es que mi dinero y mis riquezas. Y por eso al otro no le dio dinero, porque si le hubiera dado dinero, no hubiera sido para bien, hubiera sido para perderse. Tal vez alguno no le dio, yo digo, gracias Dios mío, yo no soy un hombre muy alto, ¿sí? Gracias Dios mío porque no me diste una estatura más allá, porque seguramente yo me hubiera perdido tan solo con eso. No queremos entender que lo que somos, nuestros ojos, nuestro cabello, no estamos contentos. Los que tienen el cabello churco lo mandan a alisar, los que lo tienen liso lo mandan a enchurcar, los que son bajitos quieren ser altos, los altos quieren ser los gordos delgados, los delgados gordos. Pero todo nos ayuda a bien. Todo es para bien. Porque no es incompatible. Escúcheme muy bien, no es incompatible un Dios de amor con un Dios todopoderoso. Eso no va. O es Dios todopoderoso o es un Dios de amor. Un poco nos lo decía David ya hace rato, ¿no? ¿Cómo es que entonces ese Dios todopoderoso permite tanta maldad? Bueno, yo creo que necesitamos de los malos olores para apreciar los buenos olores. Yo creo que necesitamos nosotros mismos ver
a veces desgracias, para darle gracias a Dios por lo bueno que Dios nos ha dado. Porque Dios es todopoderoso y todo lo permite para bien. Hablando con este chico que apresaron, que se llevaron para la cárcel, después de haberle hablado de qué es el alma, después de haberle ministrado, me dice, yo le doy gracias a Dios por esto ahora. Porque entiendo que tenía que venir acá para aceptar a Dios. Porque no quería. Yo no quería a Dios. Pero ahora entiendo que necesito a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros los seres humanos queremos caer tan bajo a veces para solo enterarnos o conocernos que Dios nos ama? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan tercos? ¿Por qué somos tan obstinados? ¿Por qué somos tan duros de corazón? Necesitamos desesperadamente a Dios. Una persona que solo razone, que no camine por fe, que no admita que todo es para bien. Yo creo, mis hermanos, y tal vez ustedes lo confirman, que de las peores experiencias que hayamos vivido como pastores o como seres humanos, han sido las que más nos han cambiado a nosotros. Y hoy en día damos gracias a Dios por esas experiencias. Hoy en día yo puedo decir por cada una de ellas que la necesitaba, que necesitaba pasar por eso, que necesitaba ser moldeado por Dios, que necesitaba quebrar mi soberbia, mi orgullo, que necesitaba encontrarme con Él. Es tan fácil dar gracias a Dios cuando todo está bien, cuando todo funciona, ¿verdad? Pero deshonramos tanto el nombre de Dios que cuando las cosas están bien no damos gracias. ¿Cuántos milagros viviste hoy, pastor? Hermano, ¿cuántos milagros? Yo digo esto, o todo es un milagro o nada es un milagro. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Es un milagro. ¿Saben qué consideran muchos pacientes de COVID? Parece que un síntoma común es perder el gusto, el sabor por los alimentos. Y cuando pierden el gusto de saborear, de diferenciar entre lo amargo y lo dulce, lo ácido, cuando pierden eso, Señor, eso que lo tenía y no te daba gracias, es un milagro poder saborear, es un milagro poder ver, es un milagro poder oír, es un milagro ver a nuestros hijos, es un milagro ver, es un milagro oír los pajaritos, es un milagro, todo es un milagro o nada es un milagro. Por eso todo nos ayuda bien. Cuando no es así, entonces esa voz que viene del mundo, empieza a bombardear y a llenar. Entra porque esa no pide permiso. A todos les va bien menos a mí. Uy, si yo tuviera eso que tiene el pastor, si yo tuviera eso que tiene mi hermano el rico. Y empieza a bombardearse porque la imaginación es una fábrica de lo que querramos. El poder de la imaginación nos puede destruir o nos puede acercar a Dios. Cuando nos creemos sucios, contaminados, rechazados por Dios. Cuando muchos hermanos luchan contra sus propios pensamientos, pero yo si soy hijo de Dios, ¿por qué pienso en cosas horribles?
¿Por qué, pastor, yo pienso en adulterio? ¿Por qué vienen a mí imágenes que no son? O pensamientos como yo a nadie le importo. Tengo que fingir que soy feliz para que me acepten. Nadie me ama. Las enfermedades de este siglo, las peligrosas no son el dolor de muela, son las del alma. Son las que no con una inyección se arreglan. Son las que se arreglan con el poder de Dios. Pobres aquellos que ponen su esperanza en el consentimiento de su propia vida. Y me preocupa muchísimo, hermano. Yo presiento, yo siento en mi corazón que vendrá una crisis muy dura en esta juventud, porque todo está siendo acomodado a lo personal. Un celular personalizado, una silla personalizada, un computador personalizado, una cama personalizada. Todo es personalizado, la ropa personalizada. Todo funciona en torno a uno mismo. Y yo no sé, pues yo no me avergüenzo de esto que voy a contar, pero nosotros somos 6 hermanos, yo soy el tercero, y yo no estrenaba porque el mayor era el que estrenaba, la ropa que dejaba al mayor se la dejaban al segundo y el segundo me la pasaban a mí. Estoy hablando de hace 40 y pico de años, más. Hoy en día escasamente se ve eso, escasamente. Porque recuerdo cuando mi papá nos llevaba a comprarnos ropa, simplemente le decía ya a un señor que se llama Porfirio Moyano, todavía vive, esa camisa y este pantalón para él. No nos preguntaban si el color, no nos preguntaban si los zapatos, no, ahora si el niño no le gustan los zapatos que dicen, no se los pone. Porque consentimos mucho la carne. Y cuando nuestro castillo se desbarata, cuando solo es interés, cuando nada de nuestro espejismo es real, es cuando decimos, ¿dónde estás, Dios? Pero nosotros, hermanos, nosotros tenemos que recuperar lo que nuestro Dios Todopoderoso ha hecho por nosotros. Y entre tantas cosas nos dice el Señor, tú eres un hijo de Dios. Tú fuiste escogido para llevar fruto. Tú fuiste comprado con precio y me perteneces a mí. Tú eres mi amigo. Y podemos decir confiadamente, yo soy amigo de Dios. La Escritura también nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nos dice que estamos libres de condenación. Ustedes no saben el privilegio que es eso. Libres de condenación. Nos dice la palabra que somos nacidos de Dios y el maligno no nos puede tocar, gloria a Dios. ¿Quién puede hacer en nosotros? Solo un Dios omnipotente. Si Dios es omnipotente, entonces, ¿qué, mis hermanos? Si ese Dios omnipotente es compatible con la definición de amor, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Ese Dios omnipotente tiene todo el poder para amarnos, todo el poder para perdonarte, todo el poder para limpiarte, todo el poder para cuidarte, todo el poder para que tú des fruto, todo el poder para que tú seas de Él, todo el poder para decirle a los ángeles, a los principados, a los gobernadores, a todos, tú eres hijo mío, Él es hijo mío, Él es mi amigo. Lo identifico, mire, ese que está allá, esos que están reunidos esta tarde buscándome, son los míos y ustedes no los pueden tocar. ¿Quién puede hacer eso? El Dios Todopoderoso. Entonces escojamos, mis hermanos, escojamos a quién vamos a servir, a quién vamos a oír.
¿A quién vamos a escuchar mejor? Perdón, corrijo. ¿A quién vamos a tener aquí en nuestra mente? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién vamos a representar? ¿A quién vamos a adorar? Porque escrito está, mis hermanos, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y eso, y tener ese Dios omnipotente, tener ese Dios omnipotente le cambió la vida al mundo entero, porque por medio de Abraham cambió el mundo cuando creyó en ese Dios omnipotente, aunque no se había revelado como Jehová, el Dios para el pueblo de Israel. Esa sola palabrita cambió la historia de la humanidad, cambió el politeísmo al monoteísmo, porque hubo hombres valerosos que se atrevieron a creer, a confiar en la palabra omnipotente que sale de la boca de Dios para nosotros. Porque para el que cree, todo le es posible. Y Cristo es esa imagen de ese Dios invisible, de ese Dios omnipotente. Cristo es la representación. Cristo es, como nos dice la Escritura, es esa imagen que podemos tener aquí en nuestra mente. De ese Dios desconocido para muchos. Del Dios por el medio del cual todo lo que hay existe, todo. Lo que podemos ver, lo que no podemos ver, tronos, principados, reinos, gobernadores, todo lo invisible, todo fue creado por el Dios omnipotente, que es el Dios que tú sigues, el Dios que tú sirves, el Dios que tú proclamas, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para salvarte, el Dios que tiene el poder de quitar pecados, el Dios que tiene poder de sanar paralíticos, de resucitar muertos, el Dios que tiene que crecer en nuestro corazón y nosotros menguar. Y no es nada menos ni nada más que la cabeza nuestra como iglesia. Yo honro a mi pastor Kim, lo honro. Gran hombre de Dios, gran sentido del humor, gran corazón. Lo honro. Y él llegó a nuestras vidas porque un Dios omnipotente quiso que así fuera. Por encima de ese hombre de Dios hay un Dios omnipotente, un Dios que nos mandó a llamar. Y qué bueno hacer equipo, todos ustedes, hermanos, con todos nosotros haciendo equipo para hablar de las maravillas de ese Dios omnipotente. Gloria a Dios, mis hermanos. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a comprender esas verdades que a veces son palabras que trillamos, pero no masticamos bien. Pablo le dijo a los colosenses: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernadores o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Que el Señor sea honrado y glorificado por nuestras vidas, mis hermanos, y que el Señor nos muestre su gloria, su amor para con nosotros y podamos creer más y más y crecer más y más en ese maravilloso poder para honrarlo a Él
no para nuestros caprichos, sino para honrarlo a Él. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Y te rogamos, Señor, por amor a tu nombre, que lo hagas por amor a tu nombre, como dices en Ezequiel 36. Que cambie nuestro corazón, Señor. Que elevemos nuestros ojos espirituales al cielo y podamos comprender, no con la razón, sino con la fe que tú nos das, que tú eres el Dios Todopoderoso. Afiánzanos en tu verdad y tu palabra es la verdad. Muéstranos más y más a cada uno de nosotros y por favor llénanos para nosotros dar de lo que tú nos das a los hermanos que tú pusiste para que nosotros sirviéramos. Te ruego por cada pastor que está viviendo dificultades, problemas, necesidades, de cualquier índole. Si tú eres el Dios Todopoderoso, llévanos, Señor, a esa dimensión de creer en ese poder que viene de ti. No por interés, Señor, no porque nos conviene ser famosos, no porque nos conviene representarte, sino para que seas conocido, para que tu nombre sea exaltado, para que nosotros no pongamos más la confianza en el rico de la familia, en el político, en el que tiene el poder terrenal, sino en ti, Dios, que tienes todos los poderes. Ayúdanos en nuestra necesidad, Señor. Ayúdanos en nuestra incapacidad de comprender. Derrama tu espíritu sobre nosotros y haz la obra que tú planeaste desde antes de la creación. Perdónanos, Señor, si hemos puesto la confianza en poderes que no son, que tú diste, y no en ti, que eres la fuente de todos los poderes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastores, Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos. Dios les guarde. Fernando, Creo que ahí ya están habilitados los micrófonos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Abracito, pastor. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Dios le bendiga mucho. A todos que Gracias, pastor. Bendiciones para todos, para usted. Gracias, pastor. Gracias, Bendiciones. pastor. bendiciones a todos. Muchas gracias, Pastor Luis. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Ya, hermano, igualmente a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga, pastor Luis Fernando.